Bienvenidos a Vida y Salud, el programa que se preocupa por tu bienestar, conducido por el reconocido doctor José Gregorio Rodríguez y un selecto panel de expertos en medicina. Estamos aquí para guiarle. Juntos desvelaremos los secretos de una vida plena, respondiendo a sus preguntas y ofreciéndole la información más actualizada para que usted y su familia vivan sanamente. No se mueva de su asiento porque ya comienza Vida y Salud, porque su bienestar es nuestra prioridad. Bienvenidos a los miércoles saludables como es Vida y Salud con el doctor José Gregorio Rodríguez. Estamos en vivo y directo. ¿Por dónde? Por 97.5 FM, la estación de Fe y Alegría. Son las 4:01 de la tarde de este miércoles saludable. Para hoy vamos a tener un programa muy interesante. En vista que el 26 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Cáncer de Cuello Uterino. Como todos saben, es la segunda causa de mortalidad en las mujeres y por eso vamos a tratar este tema de manera importante y sobre todo con una especialista en la materia. ¿Quién más y quién para decirnos cómo es la doctora Sunángela Escalona, una ginecólogo-oncólogo reconocida en la ciudad, que nos va a decir todos esos consejos a ustedes mujeres que nos escuchan y nos sintonizan y que no caigan en esta enfermedad que estamos alarmados como nosotros los oncólogos y los médicos estamos viendo mujeres jóvenes en la edad productiva y reproductiva de la vida con una enfermedad como es el cáncer de cuello uterino. Amiga, no dejes que el cáncer te sorprenda. Sorpréndele tú a ellos. ¿Cómo lo vas a sorprender? Con la prevención, por supuesto. También vamos a darle las gracias a nuestros patrocinadores como es CIRA, el Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones, ubicado en la clínica ID. Mayordomo su tienda. La marca que llegó a Barquisimeto, como es la marca JA con su línea Samurai, actualmente la línea Samurai primaveral, tanto para hombres como para mujeres. En estos calores, no pierdas la oportunidad de usar una prenda Samurai. También tenemos la atención integral de la mujer y del hombre, el lugar ideal para ti, y dos nuevos aliados que se suman hoy, como es la Academia de Alfonso Paredes Modern School, que inauguró su sede en el Centro Comercial Capital Plaza, primer piso, local número 57. Los invitamos a que todos, desde edades por encima de los 4 años hasta que te permita deambular. No tenemos edad, hombres y mujeres pueden aprender e incursionar en el mundo del modelaje. Además de eso, tenemos a Diosa Spa, un sitio ideal para relajarte y, por supuesto, hacer estragos y minimizar el proceso de envejecimiento. ¿Quién más? Con la diosa del milagro, como es Diosa Spa. Ahora también damos las gracias a todo el grupo que trabaja aquí en la radio, porque este programa no llega solo con el doctor José Gregorio. Tenemos a nuestra directora, como es la licenciada Raiza Mogollón, el director general, como es Rosende Evíes, nuestro controlador de todo lo que es el sonido, esa música tan agradable que acaba de poner, y el productor Arturo Adame, y quien está enfrente de los micrófonos, el doctor José Gregorio Rodríguez, productor nacional independiente número 32.422. Sin más preámbulos, Rosángel, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, José. Feliz tarde. ¿Cómo están todos? De verdad que yo estoy muy contenta de poderte acompañar nuevamente. Siempre es muy grato conversar entre amigos y sobre todo de un tema tan importante como lo es la prevención del cáncer de cuello uterino. Como bien lo decías, el cáncer de cuello es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer venezolana. Y siempre les repito que no se justifica dicho hecho porque es una enfermedad que tiene prevención primaria. Es decir, nosotros podemos realizar el diagnóstico de la enfermedad desde el punto de vista precoz, realizando un examen tan sencillo como lo es la citología. Es un método de pesquisa que permite evaluar en pacientes o en poblaciones asintomáticas la presencia de una lesión incluso antes de que manifieste cualquier tipo de síntoma. Entonces es necesario que nosotros tomemos en cuenta la necesidad de la mujer de ser evaluada con la finalidad de poder realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno.
Claro que sí, eso es verdad, pero lamentablemente es la segunda causa de muerte, Sunángel. Sí, de hecho, en algunas estadísticas pasa a ser la primera comparado Ajá. con el cáncer de mama. Quizás también por el subregistro que tiene lo que es el cáncer de cuello uterino, porque siempre suele ser un tema tabú. No es como el cáncer de mama de repente, que tiene una moda, que tiene un lazo, que tiene una Ujú. carrera, que es mucho más. Fíjate que el 26 de marzo fue y Exactamente. nadie dijo el mes Nadie, del cáncer de cuello nadie uterino, hizo una carrera el azul. lazo azulito, Ujú. ni la carrera azul, ni para de contar. Porque lo que pasa con el cáncer de cuello es que está muy relacionado con el tabú de la Ujú. sexualidad. Es Como correcto. bien sabemos, el virus del papiloma humano es quizás el agente prácticamente causal necesario para que este tipo de enfermedad se desarrolle. Entonces, como está relacionado con la parte sexual o con los hábitos sexuales, el hecho de que la mujer lo manifieste de esta manera se asocia sobre todo con promiscuidad, cosa que no es así. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como personal de salud, cambiar esa concepción que se tiene acerca de lo que es la parte del diagnóstico del cáncer de cuello uterino, porque yo pude haber tenido una sola pareja y con esa pareja me pude haber infectado sin necesidad de tratarse de una pareja, de una mujer que tenga múltiples relaciones sexuales. Si bien es un factor de riesgo, todo lo que es la parte de la promiscuidad, el no uso de preservativo, la multiparidad, las edades extremas como adolescencia y menopausia, el hecho de que no se tengan hábitos saludables, el uso del cigarrillo, entre otras cosas, es importante saber que también es una lotería y que no estamos ninguna de nosotros las mujeres exentas a la posibilidad de poder padecer de este flagelo. Fíjate que mencionaste ya prácticamente todos los factores relacionados con esta enfermedad y hay uno muy importante, el virus del papiloma humano. Es Más del cierto. 90 y pico por ciento, para no decir 100%, es el Sí. causante de la enfermedad. Actualmente se habla del 95% y un 5% restante se debe a otras alteraciones desde el punto de vista de el P53, que suelen ser mucho más agresivas y presentarse en pacientes mucho más jóvenes. Afortunadamente es el menor porcentaje. Cuando existe la infección por el virus del papiloma humano, él tiene la capacidad de poder tomar 3 vías o 3 alternativas distintas. Él entra y nuestro organismo lo rechaza, por decirlo de alguna manera. Él entra y pasa a una fase latente, ¿ok? O es decir, o no detectable, que es la nueva terminología que se acuñó desde el año pasado, ¿ok? Y posteriormente también puede entrar en el organismo y empezar a producir una serie de cambios. Pero estos cambios no son inmediatos. Estos cambios tienen un promedio de aproximadamente 5 a 10 años para poder progresar a un cáncer dependiendo de los factores de riesgo que tenga el paciente. Por lo que no se justifica que actualmente tengamos tanto diagnóstico de pacientes en estadios avanzados, que es lo peor. Es muy poco frecuente que nos lleguen pacientes que sean quirúrgicos, sino que generalmente tengo que referírtelos por el hecho de que son estadios que ya no son susceptibles de una cirugía de entrada. Y eso significa que tiene bastante tiempo la patología con el paciente. Fíjate eso, Ángela, que si sacamos tiempos, como desde que el virus llega al cuerpo de la mujer o de la persona hasta que se manifiesta la enfermedad, alrededor transcurre entre 15 a 20 años. ¿Y cómo es posible que una mujer, estaba comentando tras cámaras, que ya tenemos pacientes de 30, 25 años con un cáncer de cuello uterino? Entonces, Sí. fíjate lo que llama la atención y lo que nos hace ruido. Y esas son las que notamos que no son resecables desde el punto de vista quirúrgico porque ya es avanzado y las que la agresividad de la enfermedad es mayor. Ya nosotros como oncólogos y tú también no sabemos cómo atacar a una paciente tan joven con un cáncer de cuello uterino. Lo que sucede también es el hecho de que estamos viendo una modificación en la biología de la enfermedad. Evidentemente, sí, tenemos pacientes de 30, tenemos pacientes de 25, pacientes hasta de 21, 22 años con cáncer de cuello. Evidentemente, en la actualidad, el inicio de las relaciones sexuales es mucho más precoz. También lo hemos hablado anteriormente, no existe una cultura del preservativo desde ningún punto de vista. Tenemos una cultura de no embarazo. Anteriormente, la parte de la abstención sexual era producto de la necesidad de, no contábamos a nuestros papás que estábamos iniciando una vida sexual activa y era como que ese miedo de iniciar las relaciones sexuales
de forma precoz. Ahorita lo que tiene miedo el adolescente es de no salir embarazado, y entonces como existen tantos métodos anticonceptivos disponibles, lo que no usan es el preservativo, y eso lo hace susceptible al adolescente de poder transmitir lo que son los distintos genotipos virales del VPH. Y por lo tanto, a medida de que se vaya sumando, mayor probabilidad tenemos de que este virus ejerza un cambio en la célula del cuello uterino. También has mencionado algo importante. Asociamos cáncer de cuello uterino con promiscuidad, con que la mujer entonces, la que ha pasado por muchas parejas, y por supuesto es un tabú, no lo puedo mencionar, me da pena decirlo. Pero fíjate que has dicho algo importante. No toda cáncer de cuello uterino, la paciente cuando interrogamos ha tenido múltiples parejas, por lo general ha dicho una sola. Entonces dirá, ¿y por qué yo con una sola pareja? Y nos entra a nosotros el conflicto. Sí, claro. Que ¿cómo hacemos para evitar un desenlace fatal en la relación de la pareja? Decirle, mire, lamentablemente su pareja es infiel y no ha solo tenido una sola pareja como usted. Pero también nosotros no contamos con el historial de nuestros contactos sexuales, porque cuando tú te acuestas con alguien a tener el contacto sexual, no te estás acostando con ese, te estás acostando con un historial que puede ser hasta 100 personas o más. Sí, siempre está el arrastre de con quién estuvo la persona con la que yo estuve, ¿ok? Es muy importante tomar en cuenta que uno no puede al paciente decirle en qué momento adquirió lo que es el virus, porque él puede estar como el virus del herpes, más o menos decirlo de esa manera. Pero en el próximo bloque me vas a decir cómo yo hago, cómo hice para yo adquirir ese virus, porque también hay otro mito, es solamente que debe haber contacto de penetración, de coito, pero parece que no es así. Pero eso me lo aclaras tú en el próximo bloque. Vamos a publicidad, y para ello CIRA, el Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones, ubicado ¿en dónde? En la Clínica ID, carrera 16 entre la calle 43 y 44. CIRA es un centro dedicado a tratar una enfermedad. ¿Cuál es? Las adicciones. Si tú eres presa de la adicción de comportamiento o de consumo y voluntariamente estás claro que te está perjudicando tu vida personal, familiar, laboral, social, debes acudir a ese centro, donde especialistas en la materia te dan todas las herramientas necesarias para que puedas tratar una enfermedad como es la adicción y lograr el eslogan de CIRA, que es una vida libre de dependencia. Entonces no lo pienses más, acude a CIRA y ahí te lograremos tratar una enfermedad que es adicción. Se trata, pero no se cura. Ya sabes, vamos a compromiso de la estación y ya regresamos con el tema de la tarde de hoy, cáncer de cuello uterino. Porque si es una enfermedad prevenible, es la segunda o primera causa de muerte en las mujeres. ¿Qué está pasando con ustedes, mujeres? Póngase pila, ya regresamos. En los miércoles saludables estamos en el segundo bloque de la ventana de la salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez. Y antes de continuar el tema de la tarde de hoy, cáncer de cuello uterino, vamos a hablar de publicidad, y para ello la atención integral de la mujer y del hombre, el lugar ideal para ti, ubicado en la Avenida Pedro León Torres con la calle 55, primer piso, consultorio número 20, hospital privado. Una serie de especialistas te dan todas las herramientas necesarias para prevenir, como esta enfermedad que estamos hablando de hoy, para tratarla o, por supuesto, para darte calidad de vida. Entonces no lo dudes. Consulta los teléfonos 0414-310-3859. Fin de la publicidad. La pregunta que te quedó en el aire. ¿Y cómo sé yo que adquirí el virus VPH? ¿Es solo con el contacto sexual, cópula, penetración, o hay otras maneras? Mira, generalmente para que exista lo que es la adherencia del virus a la célula, suele ocurrir a través del microtraumatismo del pene por la penetración, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso es un epitelio que tiene una zona de transformación, es decir, es una célula que se está transformando en otra. Para nosotros, una tiene una forma cilíndrica y la otra tiene una forma escamosa, y eso se llama así epitelio. Cuando ellas se transforman, son mitóticamente activas. Eso, en español, significa que es como si estuvieran pariendo, por decirlo de alguna manera, y al tener esa actividad celular tan elevada, es el sitio ideal en donde el virus se integra por ese proceso de metaplasia o transformación que ocurre. Es por ello que, independientemente de que yo esté con mi pareja,
yo puedo tener el virus activo y padecer de un cáncer de cuello y mi pareja puede salir negativa a la detección del virus del papiloma humano. Y es allí cuando entran nuevamente lo que son los conflictos de pareja, porque el hombre va a decir, no, es que yo no tengo nada, no tengo nada en lo absoluto. Tú lo tienes, tú fuiste la que me lo pegaste, y además de eso, entonces fuiste tú la que me fuiste infiel, cosa que no es así. Nosotras anatómicamente, yo siempre digo que eso fue culpa de Eva, tenemos está comiendo la manzana. un mayor riesgo porque nosotros recibimos todas las secreciones y nosotros tenemos un tejido que es una mucosa, que es como el ojo, como la boca, que es muy friable y que permite que todo se integre con facilidad. Los hombres no. Los hombres tienen un sistema de presión positiva, es decir, ellos eyaculan, ustedes eyaculan por donde mismo orinan, tienen una capa de piel que como que los recubre, sí. ¿Okay? Que tienen unos músculos que se encargan de eyectar todas las secreciones hacia afuera y no permiten esa integración tan sencilla. Siempre se los explico algo así como que es como si yo tuviera una gota de limón y para que la gota de limón me produjera algún tipo de efecto tengo que tener mi piel rota. Pero si yo agarro esa misma gota de limón y me la echo en el ojito, claro, entonces inmediatamente va a arder. No significa que no esté la gota de limón, ¿ok? Significa que mi epitelio, o sea, los hombres tienen una anatomía diferente y por eso es que el cáncer de pene no forma parte de las 10 primeras causas de muerte en el hombre, a pesar de que es producido por el mismo virus que las mujeres, ¿ok? Y siempre es importante explicarle a la mujer que la necesidad de que la pareja vaya al urólogo no es para saber si lo tiene o no, porque ambos son portadores, porque ambos han tenido actividad sexual sin preservativo. Es para saber si él tiene el virus activo. ¿Para qué? Para poderlo tratar o para evitar una reinfección en la paciente en el caso de que se trate de una lesión preinvasora y por lo tanto se le realiza algún tipo de tratamiento que posteriormente ejerza una curación definitiva. Claro, es muy importante porque estamos aclarando un mito y solamente el contacto de dos personas, sí, al desnudo, las caricias, los abrazos, pueden hacer que te contaminen. Fíjate que generalmente tiene que haber un roce externo, pero eso depende del genotipo viral, ¿ok? También me preguntan que si yo soy como mamá, tengo el virus, mi hija puede tener cáncer de cuello uterino, como les estaba explicando, los genitales de los bebés están cerraditos, ¿ok? Y no hay ningún tipo de microtraumatismo, por eso no hacemos citologías en pacientes que no hayan iniciado vida sexual, porque se necesita esa parte, que sí se puede contagiar. Los genotipos que están relacionados con condilomas, ¿ok? A través del roce externo de lo que es la parte del miembro de las mucosas en pacientes que contengan o que sean portadoras de este tipo de números, ¿ok? Y igualmente por el rascado, entre otras cosas, pero son específicos para este tipo de manifestaciones. Los de alto riesgo que producen el cáncer de cuello sí ameritan lo que es la parte de la penetración y del microtraumatismo del pene. Tienen una numeración. ¿Cuáles son los que dan las manifestaciones de condiloma, los números, y cuáles son las que dan el cáncer de cuello uterino? El 6 y el 11 son los que se relacionan con la condilomatosis, se denominan genotipos de bajo riesgo, porque a pesar de que quizás son los más escandalosos, porque son los que más asustan a las mujeres, porque cuando se ven una verruga convulsionan, por decirlo así, son los que menos riesgo de progresión a una lesión oncológica tienen. Es decir, que una verruga me progrese a un cáncer es muy bajo riesgo, mientras que el 16 y el 18, siendo el 16 el principal, son el causante de hasta el 90% de la totalidad de cáncer de cuello uterino, ¿ok? Y son los que están incluidos en la vacuna que se maneja desde el punto de vista internacional, que hay varios tipos. Está la bivalente que tiene el 16 y el 18, la tetravalente que tiene el 6, el 11, el 16 y el 18, y la nonavalente que además de estos 4 agrupa 5 más, 6 más, que va a permitir disminuir la probabilidad de progresión y que se coloquen en pacientes que no hayan tenido todavía actividad sexual. Claro, en el próximo bloque vamos a hacer más énfasis en la prevención y también mencionamos de que si tenemos el virus, ¿cómo sé yo cómo lo tengo? Desde el punto de vista de estudios. ¿Existe un estudio que pueda detectar que realmente cuál virus tengo y qué serología es para yo estar pendiente y ser más exhaustivo a la hora de ir a mi control ginecológico? Pero eso me lo va a responder en el próximo bloque. Vamos a publicidad antes de irnos a compromiso de la estación y para ello vamos a hablar de Diosa Spa. Diosa Spa es un centro para minimizar el proceso de envejecimiento.
Tiene tratamientos invasivos, no invasivos y sobre todo lo más importante es ayudarte a que te veas bien, tanto por fuera como por dentro, porque la idea es empezar a cultivar la belleza de adentro hacia afuera. Pero Diosa Spa te va a dar todos esos tratamientos actuales que te van a permitir verte radiante y por supuesto minimizar el proceso de envejecimiento. No detenerlo porque hasta el momento no existe la fórmula mágica para que estés joven eternamente, pero sí vete mejor. Ya sabes, acude a Diosa Spa, tu centro integral. Compromiso de la estación, ya regresamos con el tema del miércoles saludable, como es el cáncer de cuello uterino, y nuestra invitada, la doctora Sunángela Escalona, quien está hablando todo lo relacionado, aclarando mitos. Ya rompimos 2 mitos. Vamos a ver cuál es el otro que en el próximo bloque nos aclara. Ya regresamos. Bueno, tercer bloque de la ventana de la salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio, en los miércoles saludables. Vamos a hablar de publicidad y para ello contamos con la marca que llegó a Barquisimeto, como es J.A. con su línea Samurai. Ahorita en primavera tenemos la línea Samurai primaveral para hombres y mujeres, con telas muy ligeras a este trópico, a este calor, y por supuesto con colores que están en tendencia en la moda europea, porque Samurai tiene esa particularidad. Es la moda europea que la trasladamos a Barquisimeto y por supuesto América. Fin de la publicidad. Vamos a interactuar porque las redes sociales están que revientan con las opiniones y sus intervenciones. Vamos, Arturo, ¿qué dicen ahí? Hola, doctor, y saludos a nuestra invitada de la tarde de hoy. Bueno, estamos ya activos a través de las redes sociales y la mensajería de texto. Nos han llegado por acá algunas preguntas con este tema tan interesante e importante. Dice por acá: hola, equipo de Vida y Salud, me llamo Mariela y escribo desde el Tocuyo. Tengo 42 años y mi última citología fue hace 3 años, pero como no siento ningún dolor ni tengo síntomas, ¿es necesario volver a ir este año o puedo esperar? Vamos a ver qué dice la doctora. 3 años, o sea que una citología no tiene fecha de vencimiento. No, bueno, fíjate, y es una duda que nos surge no solamente a ella, sino a muchas de las mujeres. La patología, cuando ya produce síntomas en el cáncer de cuello uterino, sea dolor, flujo o sangrado, es porque ya se encuentra en una etapa avanzada, claro. ¿Ok? El cáncer de cuello es un enemigo silencioso. Es como la hipertensión. Exactamente, que no se relaciona con la presencia de flujos anormales, que no se relaciona con dolor, que lo máximo que puede presentar en una etapa inicial quizás es un sangrado leve posterior a la relación sexual o un sangrado uterino normal intermitente, pero sí es necesario que acudas lo antes posible a realizarte tu citología, a evaluar lo que es la parte general de tu organismo, porque no solamente nosotros las mujeres tenemos cuello uterino, tenemos útero, tenemos endometrio, tenemos vagina, tenemos vulva, tenemos trompa, tenemos ovarios, y todas esas estructuras de nuestro sistema genital se pueden enfermar. Entonces, se trata de que, siempre lo repito, así como nosotros hacemos inversión en nuestra belleza física, es necesario que hagamos una inversión en nuestra salud, porque es lo que nos va a permitir estar mucho más tiempo en este plano terrenal. Así que te invito a que acudas con un ginecólogo de confianza, que sea un profesional calificado, para que te haga sentir cómoda y puedas realizarte tu citología. Y fíjate algo importante, dice que no siente nada, y si no tiene pareja igualito, debes acudir a tu ginecólogo. Dice por acá: saludos a Radio Fe de Alegría, soy Carmen, yo tengo 65 años, pasé la menopausia hace mucho tiempo. ¿Ya a mi edad todavía es necesario que me haga esos exámenes de la mujer o ya el riesgo pasó? Mira, eso depende desde las pautas internacionales. Habla que quizás después de los 65 años, si la paciente no tuvo ningún tipo de antecedente, puede alejar el cribado, pero sí es necesario que se evalúe. ¿Por qué? Porque si bien existen patologías que son más comunes en la edad reproductiva, existen otras que son propias de la posmenopausia. Entonces, la evaluación anual desde el punto de vista ginecológico puede hacer un diagnóstico de distintas entidades en etapas iniciales, como lesiones a nivel del endometrio, como alteraciones a nivel del ovario, que no tiene síntomas tampoco, sino cuando ya se encuentra una carcinomatosis peritoneal, y que suelen ser enfermedades propias de etapas avanzadas. Igualmente el cáncer de cuello, ¿por qué? Porque no sabemos cuándo este virus se reactiva o pasa a ser detectable y empieza a producir los cambios, independientemente de que tengamos mucho tiempo sin tener actividad sexual.
Por acá nos escribe un papá bastante preocupado. Dice, soy Ricardo, escuchando el programa me surgió una duda. Tengo una hija de 12 años y me da miedo ponerle la vacuna del VPH porque dicen que es muy joven. ¿Qué dicen los especialistas sobre este tema? Con respecto a la vacuna, fíjate, Ricardo, es la edad ideal para colocarle la vacuna a tu hija. Yo se la coloqué a mi hija a los 12 años también. ¿Por qué? Porque es la única vacuna que ha demostrado internacionalmente en países como Australia la posibilidad de erradicar la enfermedad del cáncer de cuello uterino. Es decir, tú le estás dando a tu hija un regalo de vida, ¿ok? Que tiene más años de probado que el iPhone. Es decir, que esta vacuna tiene 20 años en la actualidad desde el momento en el que se empezó a aplicar y que sus efectos secundarios, que la han satanizado muchísimo, nunca han sido demostrados directamente con respecto a la vacuna. Con respecto a que si se la colocas, le estás dando una carta abierta a tu hija para que tenga actividad sexual. No, generalmente todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener actividad sexual reproductiva o no, ¿ok? Pero es necesario que si tenemos la posibilidad de brindarle esa oportunidad a tu hija, que en un futuro no desarrolle esos genotipos virales que son los responsables del 90% de la totalidad de los causantes del cáncer de cuello, no le niegues esa posibilidad. Así es, le vas a dar un regalo y más salud sexual y por supuesto con una buena orientación que tú lo vas a hacer como padre, tú vas a ver que tu hija te lo va a agradecer en un futuro. Cerramos con este mensaje. Dice, mi nombre es Elena, solo quería decirles que gracias a una jornada de salud en mi comunidad me detectaron una lesión a tiempo, no me dolió nada y hoy estoy sana. Por favor digan a las muchachas que no tengan miedo, que un examen puede salvarte la vida. Es así, un examen tan sencillo, que es un método de rutina, que no es doloroso, que no debería ser incómodo, te puede salvar la vida. Entonces, es necesario que tomemos en cuenta de priorizar la salud femenina como parte de nuestra rutina, que solamente se debe realizar 1 o 2 veces al año y que nos va a permitir poder realizar un diagnóstico como en el caso de la paciente que comenta, que posteriormente nos va a dar la tranquilidad de estar bien y de estar sanos. Eso es sumamente importante. Así es. Virus del papiloma humano, VPH. ¿Hay métodos actuales para detectarlo? ¿Cuáles serían? Nosotros hablamos de lo que ya es la prevención primaria, que fue la vacuna, y está una cosa que se denomina prevención secundaria. Es decir, cuando ya vamos a realizar el diagnóstico, ¿ok? En Venezuela nuestro caballito de batalla sigue siendo la citología o Papa Nicolau, pero realmente Venezuela es el único país del mundo donde todavía utiliza este tipo de citología, ¿ok? Que es el PAD. El resto de Latinoamérica y América utiliza lo que es la citología en base líquida, que permite como que realizar una limpieza mayor de lo que es la parte de las células, y se utilizan unas pruebas de tipificación de alto riesgo a través del ADN de la célula, que nos va a permitir no solamente detectar el virus, sino también conocer cuál es el tipo de virus que tenemos para poder tomar una conducta. Es decir, yo tener una tranquilidad, porque no es igual que yo tenga un 16 o un 51. Entonces, el riesgo de progresión de un 16 a los 7 años es de 25%, mientras que de otros tipos es menos del 5%. Entonces, yo voy a ser un poquito más agresiva con el tratamiento si yo detecto un 16 y voy a tener en esta paciente un seguimiento más cercano que aquella que tenga otro tipo de genotipos que sean de bajo riesgo de progresión. Entonces, sí existen. Ahorita en el mercado hay múltiples pruebas que si salen positivos, negativos, pero lo importante, que sean de PCR, no, pero lo importante con estas pruebas no es solamente que me digan si lo tengo o no lo tengo, sino qué tipo es para generar un cambio en la conducta del médico. Entonces, tampoco se dejen llevar por el mercado, por las publicidades, por el TikTok, entre otras cosas, que lamentablemente generan mucha desinformación. Siempre acudan con especialistas calificados, porque siempre se van a conseguir cadenas que dicen que la médico mexicana no sé quién curó el VPH. Cuando tú lees el estudio, es un estudio que no está bien sustentado, que mezcla peras con manzanas, que no está completamente comprobado. Entonces, siempre que ustedes vayan a una evaluación o que vayan a realizar algún tipo de prueba o estudio, debe estar justificado su realización y debe estar sustentado bajo una estructura académica que lo confirme y que lo corrobore. Por ejemplo, como la vacuna, que tiene suficiente estudio que nos permite comprobar que sí funciona y que los efectos secundarios son muy escasos. Sintomatología. Hablamos de una enfermedad silenciosa, que cuando da síntomas es que ya está hablando de que el órgano, en este caso el cuello uterino del útero, está enfermo.
¿cómo podemos orientar más para que la mujer esté atenta a sus órganos genitales y acuda a tiempo? No normalizar, o sea, nosotros creemos que un sangrado uterino distinto entre menstruación y menstruación es normal. No, eso no es normal. Un sangrado posterior a la relación sexual es normal. No. Un olor desagradable en el momento de la evaluación desde el punto de vista ginecológico es normal. No, no es normal. Cualquier tipo de secreción a nivel de la ropa interior es normal. No, no es normal. ¿Ok? Entonces no normalicemos lo que son ciertas características solamente porque las presentemos de forma periódica. Muy importante, todo lo que sea distinto a lo que usualmente venimos teniendo desde nuestro ciclo en el momento en el que desarrollamos, entonces eso ya sería un signo de alarma, ¿ok? Entonces, si bien, como les decíamos, el BPH no produce síntomas, él pasa por una etapa de lesiones preinvasoras que van de neoplasia intraepitelial cervical 1, 2 y 3, tampoco se produce síntomas. Cuando ya existen la neovascularización y esa invasión del estroma a nivel de lo que son los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, entonces en ese caso es cuando empieza a ocurrir todo lo que te estoy comentando. La presencia de secreción, los sangrados uterinos anormales intermitentes, la sinusorragia, que es el sangrado postcoital o posterior a la relación. Entonces esas son cositas que deben llamar la atención. Es interesante, importante. Tengo la enfermedad, ¿qué hago? Luego de que tienes la enfermedad, es importante entender de que lo que quisimos siempre fue prevenir el cáncer. Entonces, si nos encontramos en algunas de las etapas previas, como NIC 1, NIC 2, NIC 3, tu especialista, de acuerdo a la localización, el tamaño y el tipo, va a decir cuál es el procedimiento ideal para ti. Cuando ya tengo la enfermedad, es importante que sepamos que el cáncer, como todos los cánceres, se clasifica por etapas. O sea, es decir, nosotros tenemos una extensión local, regional y sistémica. Es decir, primero en el órgano, luego en los órganos vecinos y luego a distancia. Y de acuerdo a dónde se localice la enfermedad, en ese momento es que nosotros vamos a establecer cuál va a ser el plan de tratamiento. Pero por favor, siempre, y soy muy reiterativa en esto, busquen médicos calificados. ¿Por qué? Porque muchas veces se realizan cirugías en pacientes que no son quirúrgicas o que no son operables, y eso va a impactar directamente en el pronóstico de vida de la paciente. O sea, les va a robar 1 o 2 años de vida a esa paciente. O al revés, una paciente que pudo haber sido quirúrgica es sometida a un tratamiento sin base desde el punto de vista médico. Entonces, siempre acudir con un médico calificado que les justifique por qué van a plantear una u otra estrategia. Siempre retirar las biopsias. A veces, claro, no, ya me sacaron todo, no retiran lo que es la parte de la biopsia definitiva, y eso son los ojos que tenemos nosotros los quirúrgicos para poder tomar una conducta posterior. En el próximo bloque, porque creo que ya terminamos este espacio, vamos a compromiso de la estación. La pregunta es, ¿cuándo se opera el cáncer de cuello uterino? Quiero que hagamos énfasis porque lo que mencionaste al final, que muchos especialistas, como no son con la capacitación para tratar el cáncer, le ofrecen a la mujer una cirugía y creen que sacándole el útero es suficiente. Lamentablemente lo que hacemos es empastelar o empañar o alterar el proceso de la enfermedad, y posteriormente vienen consecuencias que son irreparables. Pero eso lo aclaramos en el próximo bloque. A publicidad, para ello vamos a hablar de, por supuesto, la agencia que llegó de modelaje, como es Afonso Paredes School Model, quien ya hay una sede que está ubicada en el Centro Comercial Capital Plaza, local número 57. Alfonso Paredes, con su trayectoria en el mundo del modelaje, ofrece a todas las personas, hombres, mujeres, niños, adolescentes, independientemente de la edad, una manera de incursionar en este mundo del modelaje. Si tú te interesa y te llama la atención, quieres mejorar tu postura, tu forma de pensar, de caminar, de sentarte, tienes una academia que te va a enseñar no solo a caminar y a hacer lo que te mencioné, sino también te va a dar otras materias como es oratoria, idiomas como el inglés, francés, italiano, bailoterapia, expresión corporal y otras actividades que son necesarias en la vida y que te van a hacer una persona mejor. Entonces ya sabes, no dudes en acudir a la academia de Afonso Paredes School Model, que está ubicada en el Centro Comercial Capital Plaza,
local número 57. Fin de la publicidad, vamos a compromiso de la estación, ya regresamos en la miércoles saludable como es Vida y Salud con el doctor José Gregorio Rodríguez, hablando hoy sobre el cáncer de cuello uterino, que con motivo de que el 26 de marzo se conmemoró el cáncer de cuello uterino y nadie lo supo ni se celebró. Entonces ya sabe, mosca con el cáncer de cuello uterino. En vivo y directo los miércoles saludables con el doctor José Gregorio Rodríguez, hablando del cáncer de cuello uterino. ¿Por qué el cáncer de cuello uterino está siendo la primera o segunda causa de morbo y mortalidad en las mujeres? Ya hablamos de algunos mitos, la prevención y algo que quedó en el aire. La pregunta, doctora, que te quedó en el aire. Sí, bueno, cuando nosotros estamos hablando de lo que es la parte del cáncer de cuello uterino, La cirugía que es muy ofrece. importante entender de que existen diversos tipos de tratamientos, ¿ok? Para que una paciente sea candidata a una cirugía oncológica, debe cumplir con ciertos criterios. Es decir, yo como médico tratante tengo que garantizar un margen oncológico libre de enfermedad, porque no hago nada dejando enfermedad dentro del abdomen. Importante entender de que cuando yo tengo un diagnóstico de cáncer, estas células viajan a través de los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos. Entonces, no es igual una histerectomía que realiza un ginecólogo regular, que es una histerectomía simple, ¿ok? Así le digan que me sacaron todo, porque todo significa útero completo con trompas y ovarios, ¿ok? Pero en el caso del cáncer de cuello uterino se debe realizar una cirugía que se denomina radical. ¿Por qué? Porque no solamente se extiende hacia lo que es la parte lateral, que son los parametrios, mango vaginal y disección de uréteres, ¿ok? El útero o la histerectomía, sino que también se busca evaluar el estatus ganglionar, es decir, ver que los ganglios linfáticos, que son los filtros de la sangre, que ellos pueden estar llenos o no de estas células positivas para malignidad, están presentes o no. ¿Por qué? Porque si es así, hay que darle tratamiento a esa paciente porque ya solamente la lesión o la enfermedad no se encuentra directamente en el órgano, sino que ya hay un comportamiento generalizado y allí es cuando vienen las metástasis a distancia, es decir, esas afecciones que posteriormente nos van a afectar lo que es el hígado, ¿okay? Los pulmones u otros órganos. ¿Okay? Lo que queremos es que ustedes que nos escuchan, hombres y mujeres, sobre todo mujeres, cuando estás en presencia de un cáncer de cuello uterino y el médico te dice, tienes cáncer de cuello uterino, debes exigirle que te dé un estadiaje, que te dé un número. ¿Por qué es importante el número, doctora? ¿Y cuál es el número que se debe operar y cuál es el número que no? Nosotros operamos hasta el estadio 1B1, que es lo que uno llama estadios precoces. En algunas literaturas también hablamos del 2A1, es decir, lesiones menores de 4 centímetros que cumplan con ciertos criterios pronósticos, es decir, que sean generalmente bien diferenciados, que tengan ciertas características desde el punto de vista anatómico, que nos permitan realizar la cirugía. Pero el 1 hasta el 1B1, ¿qué significa? Que se encuentre en el órgano y que mide menos de 4 centímetros. ¿Por qué no debemos operar las lesiones mayores? Porque lo que les decía, si yo voy a dejar enfermedad dentro del cuerpo o yo tengo que posteriormente realizar a la paciente radioterapia, no es igual dar la radioterapia a las asas intestinales, porque básicamente hacia allí va dirigida, porque uno lo intenta llevar a la cicatriz en donde se encontraba el útero, pero siempre va a estar cubierto por las asas intestinales, que dejarlo en el útero in situ, donde se encuentra la enfermedad, ¿ok? Realizar el proceso de radioterapia en ese caso, con la quimioterapia adyuvante, porque en este caso pues se realiza desde el punto de vista concomitante, y posteriormente aplicar lo que es la parte de la braquiterapia. Siempre les explico a las pacientes, si yo corto sobre un tejido enfermo, cuando viene el proceso de cicatrización, vamos a encontrar células enfermas y por lo tanto eso va a ser peor, va a ser gasolina para la lesión. Entonces, siempre es importante entender que las pacientes para ser operables deben ser sometidas a ciertos criterios de elegibilidad y si su médico le dice, siendo ginecólogo-oncólogo, cirujano-oncólogo, oncólogo médico, que no es quirúrgica, no se preocupe, no significa que usted no se va a curar, no significa que usted se va a morir, porque si los tratamientos no funcionaran, uno no se los pusiera a los pacientes y nosotros no tuviéramos trabajo. Los tratamientos desde el punto de vista oncológico funcionan, las pacientes se curan, lo que pasa es que siempre nos enteramos de los pacientes que fallecen, pero un tratamiento bien indicado, independientemente que sea quimio o radioterapia, permite la curación del paciente siempre y cuando se diagnostique de forma temprana, ¿ok?
y hasta en estadios avanzados también puede ser curativo, pero lo que nosotros queremos evitar es llegar hasta esas etapas en donde, por ejemplo, el 1 dijimos que era en el órgano, 2 es hacia parametrios, 3 es hacia actualmente ganglios linfáticos, o el que la compresión de la lesión produce que el riñoncito se hinche, que es lo que se llama hidronefrosis, y el 4 es hacia otros órganos como vejiga o recto, o órganos a distancia como pulmones o hígado. ¿Qué es importante esto? Porque yo el 1 hasta el 1B lo puedo operar, pero el 4 probablemente yo no le dé radioterapia, sino a ese paciente le doy cuidados paliativos porque ya tiene enfermedad a distancia, o le doy simplemente tratamiento sistémico, y el 2 y el 3 yo le puedo dar radio y quimioterapia. Entonces la estadificación nos permite hablar de pronóstico, es decir, saber cuál es mi estadística de riesgo, aunque yo siempre les digo que para Dios no hay nada imposible y que nosotros no somos números. 2, para tratamiento, y 3, para seguimiento del paciente. Entonces ya saben, en pocas palabras, debes acudir a especialistas que traten el cáncer. No todos los especialistas tratan cáncer, para ello está la doctora que estamos conversando la tarde de hoy, ginecólogo-oncólogo, el oncólogo médico, el radioterapeuta y el cirujano oncólogo. Ahora, las jornadas. El 26 y 27 de junio se van a celebrar la segunda edición de la medicina en el siglo XXI y la Exposalud del siglo XXI, que doctora va a hacer este año en la sociedad, en el Colegio de Médicos del Estado Lara. Y por supuesto vamos a tener la participación de nuestra invitada de la tarde de hoy. A partir de hoy vamos a estar invitando al programa todos los especialistas que van a estar en esa jornada. Usted va a tener una participación. ¿Cuál va a ser su participación? Yo estoy sumamente emocionada, sobre todo porque el evento del año pasado pues nos deja la vara bien alta, porque fue muy bonito, estuvo muy bien organizado. Una de las cosas que más me gusta es esa iniciativa que tienen de poder invitar desde todas las especialidades, tanto médicas como público general, a compartir sobre temas de salud tan amplios. Es decir, es una evaluación diversa sobre un tema en específico. En esta oportunidad se va a hablar acerca de la tercera edad. Quizás es un grupo etario que ha sido muy abandonado y que lamentablemente en la actualidad está sufriendo mucho, porque la migración, el hecho de los problemas de salud, entre otras cosas, está haciendo que, bueno, sea bastante desfavorecido. Entonces, que se enfoque en esta oportunidad hacia esa edad tan bonita, esos años dorados, para mí es bastante satisfactorio. Yo voy a hablar acerca de lo que es la sabiduría y la resiliencia de la mujer en sus años dorados frente al cáncer. Quizás nosotros creemos de que este diagnóstico en un paciente mayor de 60 años, bueno, ya vivió, que de algo se tiene que morir uno, pero no, realmente no es así. Mientras uno va aumentando, van pasando los años, uno se da cuenta de que uno no se quiere ir, o sea, uno quiere vivir en la mayoría de los casos, y poder también enfrentar esas estrategias de cómo abordar este tipo de noticias en pacientes de la tercera edad es fundamental. El día a día de mi consulta, los familiares siempre me dicen, doctora, ella no sabe, no le diga, sobre todo cuando son gente mayor, y esa gente es más recorrida que uno, y ellos saben qué es lo que tienen, saben por qué lo están llevando, sobre todo cuando entran a un consultorio que dice ginecólogo o oncólogo atrás, por supuesto que saben qué es lo que tienen, y da más miedo no saber que el hecho de que te expliquen qué es lo que tienen y cuál es el tratamiento que vamos a seguir. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos da seguridad, la duda solo nos da incertidumbre. Entonces, esa resiliencia y sabiduría que tienen las mujeres en los años dorados frente al cáncer es algo que nosotros vamos a aprender. Solamente para hablar un poquito acerca de las estrategias que vamos a tener para abordar a esas pacientes en el caso de que sean nuestros familiares, y en el caso de que sea el paciente el que tenga ese diagnóstico, cuáles son las herramientas que quizás pueda utilizar ante un diagnóstico tan fuerte como este. Pero yo sí, estoy bastante contenta, los invito a todos a que se comuniquen con José Gregorio, con Arturo, para que por favor no dejen de acudir. Va a ser en el Colegio de Médicos, ya tenemos fecha, y va a ser un evento que, como les digo, se va a disfrutar porque va a ser un día en donde vamos a tener una parte académica bastante amplia, con 18 ponentes me estabas comentando, sí, y al día siguiente va a haber una actividad recreativa en donde tenemos que entender de que la salud no solamente es académica y mental, sino también física, entonces ese cuerpo hay que moverlo. Así es, vamos a poner ese 26, 27 de junio, todos los temas relacionados, es bastante amplio, condensado, pero
la importancia es eso, la interacción de varias especialidades para ustedes, para el público en general gratuitamente. Asistan, ya que todo el viernes teoría y el sábado vamos a tener clases de yoga, bailoterapia, zumba, risoterapia y pared de contacto. Entonces, comunícate a los teléfonos 0414-310-3859 o con Arturo Adames. ¿Teléfono, Arturo? 0414-955-4709. Para que apartes tu cupo, porque son cupos limitados, en vista que es gratis. El auditorio tiene capacidad para 80, 90 personas. Entonces no te quedes por fuera, ya sabes. Vamos a ver qué pasa en la tercera edad. Es una etapa en la vida que hay que vivirla a plenitud. Y algo más, si eres emprendedor y quisieras tener un stand en el Colegio de Médicos, en este evento, también no duden en comunicarse. Porque tenemos la Expo Salud del siglo XXI, donde puedes exponer toda tu mercancía o emprendimiento, y así personas que van a acudir, que va a ser masivamente la asistencia, pueden aprovechar de ver lo que tú haces también. Si es de tercera edad que estás emprendiendo, mejor todavía, tiene un valor mayor. Entonces ya saben, no te quedes por fuera, ni participante ni exponente. Vamos, por supuesto, a darle las gracias a Mayordomo Su Tienda, que gracias a Mayordomo, el doctor todos los miércoles carga outfits de Mayordomo. ¿Dónde está Mayordomo? Está ubicado en el Centro Comercial Ciudad Crepuscular, donde tienes ropa para toda la familia, y lo más importante es que puedes emprender comprando mínimo 12 piezas que Mayordomo te lo acepta, ya sabes. Emprende con Mayordomo Tu Tienda. Compromisos de la estación, agradecidos con todo y con todos los patrocinadores, como fue Diosa Spa, el sitio ideal para ese proceso de envejecimiento que nos está afectando. Por supuesto, la atención integral de la mujer y del hombre, el lugar ideal para ti. CIRA, el Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones. Tenemos también a Alfonso Paredes y su School Mother, que está ubicado en el Capital Plaza, primer piso, local 57, Mayordomo Su Tienda, y la marca que llegó a Barquisimeto como JA con su línea Samurai Primaveral. Agradecido con todo, y como siempre digo, Dios nos mandó a este mundo para ser felices. ¿Qué esperas para cumplir el mandato? Ser feliz, con lo bueno, con lo malo, pero lo más importante es que sea feliz. Chao, chao. Bienvenidos a Vida y Salud, el programa que se preocupa por tu bienestar, conducido por el reconocido doctor José Gregorio Rodríguez y un selecto panel de expertos en medicina. Estamos aquí para guiarle. Juntos desvelaremos los secretos de una vida plena, respondiendo a sus preguntas y ofreciéndole la información más actualizada para que usted y su familia vivan sanamente. No se mueva de su asiento, porque ya comienza Vida y Salud, porque su bienestar es nuestra prioridad.